Muy bien, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. Eh, Muy bien. Pues bueno, esta mañana en esta sesión del seminario nos acompaña la doctora Nancy Marisela González Robles, quien es profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara. Es doctora en gestión de la educación superior, cuenta con reconocimiento como integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y realiza investigación de ciencia básica y de frontera en humanidades y ciencias sociales bajo las líneas de investigación de la internacionalización de la educación superior virtual, movilidad virtual internacional, adaptación de modalidades educativas y estudios de género. Está certificada como mentora de mujeres y niñas en STEAM y apoya en su trayectoria profesional a jóvenes investigadoras a través del programa Women and Girls in STEAM del Consejo Británico. Es parte del cuerpo académico Gestión de Entornos Virtuales y Procesos para el Aprendizaje y además es integrante del núcleo académico de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Muchas gracias, doctora Nancy, bienvenida. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Pues adelante. Muy bien, pues muchas gracias por esta invitación. Estoy muy honrada, muy contenta de ser parte nuevamente de este seminario permanente de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales, que se denomina Interacciones de la Tecnología Digital en la Educación y la Sociedad. El tema que yo les voy a presentar es precisamente uno de los principales que yo manejo en mis líneas de investigación y está relacionada con la internacionalización de la educación superior virtual. Específicamente, hoy vamos a hablar de los procesos de gestión de la Universidad de Guadalajara. Pues esta investigación, como muchas investigaciones, comentábamos hace rato con Paula, que tiene que ver con la tecnología en la educación, tiene cambios vertiginosos, ¿no? De un mes a otro, de un año a otro, hay muchos avances, se van transformando las cosas y evidentemente no podemos dejar de hablar en esta investigación, bueno, de cuándo se realizó esta investigación, que precisamente fue unos poquititos meses antes de la pandemia y de lo que ha estado sucediendo a partir de entonces, ¿no? Esta investigación pues se realizó como la tesis de grado que yo hice junto con mi directora, la doctora Angélica Beatriz Contreras, y pues es una investigación que nos ha gustado mucho hacer porque nos hemos dado cuenta o pudimos comprobar de manera pues más formal lo que empíricamente habíamos estado analizando, que en la Universidad de Guadalajara y en muchas otras instituciones internacionales los procesos de gestión para que fuera posible la movilidad virtual internacional, pues carecían de uniformidad, carecían de otros mecanismos formales y bueno, esta investigación da cuenta de ello. Sin más, voy a comentarles, voy a tratar de ser breve porque es una investigación bastante amplia y este es el contenido, es lo que vamos a estar analizando el día de hoy, pues evidentemente iniciando con el objeto de estudio, el concepto de movilidad virtual y qué implicaciones tiene, el problema del que partimos, objetivos, preguntas, supuestos, un poco del marco teórico que estuvimos abordando, el diseño metodológico y finalmente los resultados y la propuesta, que es un modelo de gestión de movilidad virtual internacional. El objeto de esta investigación, ¿no?, son los procesos de gestión de la movilidad internacional en la Universidad de Guadalajara. No la movilidad virtual como un fenómeno educativo tan amplio, sino específicamente cómo se llevan a cabo los procesos de gestión en la institución. Primero vamos a tratar de conceptualizar rápidamente lo que es la movilidad virtual y bueno, a partir del año 2009 y también en el 2013 es abordado este concepto como tal y no es otra cosa que es una forma de aprendizaje, es una modalidad de aprendizaje que evidentemente está soportado por entornos virtuales y de tecnologías de la información y comunicación y sus características son la colaboración sin fronteras entre personas de distintos países, distintas culturas, con diferentes conocimientos, todos estudiando juntos con el propósito de esta comprensión intercultural y el intercambio de conocimientos.
A partir de la pandemia, la UNESCO en 2021 indica que además la movilidad de estudiantes física que se había estado desarrollando se podría incorporar como parte, la movilidad virtual como parte de la provisión regular de intercambio y colaboración, esto en respuesta a la situación de emergencia que se estaba viviendo en ese momento y que restringía temporalmente la movilidad física. Sin embargo, como podemos observar, la movilidad virtual no surge a partir de la pandemia, como tampoco la educación virtual, desde muchísimo antes, pero a partir de la pandemia es cierto que se le da un realce, sobre todo por los organismos internacionales y las instituciones de educación superior. Bueno, la problemática que se abordó, que se está abordando, pues es, como les decía, lo que está relacionado específicamente con los procesos de gestión, organizativos, normativos y metodológicos que son necesarios para que sea posible que se lleve a cabo este tipo de movilidad entre estudiantes. Y también de los problemas que se derivan de estos trámites, que también lo hemos comentado ampliamente, que los estudiantes en ocasiones hacen su movilidad, terminan y hay algunos problemas relacionados con la gestión de muchas cosas, de la certificación, de las equivalencias, de las revalidaciones que dificultan en un momento dado que se lleve a cabo de una manera óptima la movilidad virtual. También pues son problemáticas relacionadas con la diversidad en la carga de créditos entre una institución y otra, con la duración de los cursos, con la flexibilidad por estudios secuenciales, sobre todo cuando hay prerequisitos para algunos cursos, y algo que también surgió como hallazgo de esta investigación fue los costos, que siguen siendo un problema para que se pueda desarrollar. La pregunta y el objetivo son los siguientes: ¿cómo se desarrollan los procesos de gestión de movilidad virtual internacional en la Universidad de Guadalajara? Y nuestro objetivo relacionado es describir cómo se desarrollan estos procesos en la universidad, partiendo del supuesto de que la forma en que se desarrollan los procesos de gestión de movilidad virtual, o más bien se desarrollaban en ese momento, obstaculizaban, y parece ser que todavía se obstaculizan, que la movilidad virtual como un elemento de internacionalización se desarrolle favorablemente. Partimos de ese supuesto. En cuanto al marco teórico, bueno, se hizo un estudio conceptual en cuestión de internacionalización, movilidad virtual, movilidad estudiantil, algunos modelos de análisis organizacional y de gestión académica, y se parte de la teoría de la globalización y de la perspectiva de gestión por procesos. Se trata de un estudio de carácter descriptivo interpretativo con corte cualitativo, el estudio de caso, y se apoyó de dos técnicas principales que fueron la investigación documental y la entrevista. Las etapas de la investigación más importantes fueron 4. La primera fue la investigación documental, cuando se realiza un análisis de la normativa que regula los procesos de movilidad virtual internacional en la UDG. Es decir, se investigó si había algo, ¿no? Si había algo en la normativa que regulara esos procesos o no. Entrevista semiestructurada basada en las categorías de análisis con los dueños de la información, que en ese momento eran los gestores de internacionalización de la CGCI, que fueron elegidos como informantes clave por muestreo propositivo. Fueron estos. CGCI es la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización. Así es. Y también una entrevista semiestructurada con los coordinadores de los programas de posgrado de la red universitaria que contaban en ese momento o habían contado anteriormente con movilidad virtual internacional entre sus estudiantes. Y también una entrevista semiestructurada basada en las categorías de análisis que fue aplicada en ese momento a la coordinadora de programas educativos del sistema de universidad virtual. Los informantes, como les comentaba, fueron los gestores de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, específicamente el coordinador general fue entrevistado, también el coordinador de programas internacionales y la jefa de unidad de organismos internacionales, y los coordinadores de programas que fueron entrevistados fueron de estos centros universitarios,
del CUSEA, del Doctorado en Gestión de la Educación Superior, que a partir de este momento le llamaremos el DGES, de la Maestría en la Enseñanza de las Matemáticas, MEM, de CUSEI, de la Maestría en Ciencias de la Salud de la Adolescencia y la Juventud, del CUPS, de CUTONALA, la Maestría de Ingeniería del Agua y la Energía, de CUPA, la Maestría de Educación Ambiental, del CUCS, el Doctorado en Ciencias Biomédicas, y otra de CUSEA también, la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje, la MTA, y la Coordinadora de Programas Educativos del Sistema de Universidad. ¿El no está ahí? Sí, a través de la Coordinadora de Programas Educativos del Sistema. Sí, porque en ese momento consideramos pertinente que la dueña de la información sobre los procesos de gestión era la coordinadora, la que coordinaba todos los programas. Pero sí fue, y de hecho fue claro, o sea, en este proceso ahorita lo voy a comentar, es un actor clave el sistema de universidad virtual. Las categorías de análisis fueron basadas en el esquema de movilidad virtual propuesto por Cervantes 2006, que es un investigador de la UNAM, y los indicadores planteados por Luis García y Álvarez y Rubio, que fueron los siguientes: la estructura de gestión de la movilidad virtual, refiriéndonos al organigrama, a las personas específicamente encargadas de gestionar la movilidad virtual en la institución, los acuerdos internacionales, la oferta de cursos, los cupos y calendarios, la selección de estudiantes, la certificación académica, el reconocimiento de las instituciones de origen de esos estudios y las equivalencias. Principalmente esos fueron como los procesos de gestión que se consideran más importantes dentro de todo este proceso. Y bueno, vamos con los resultados, que son bastante amplios. Voy a tratar de ser breve. Primero, en la etapa de análisis de la normatividad se encontraron 4 documentos vigentes en ese momento que hablaban de alguna manera, que abordaban la parte de internacionalización como dimensiones transversales, institucionales y actividades sustanciales. Entonces, el primero fue el Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030, que lo que indica fue que se pretende a través de este plan estimular la movilidad de estudiantes y profesores, otorgar valor curricular a las actividades de extensión, vinculación, difusión y otras que son realizadas fuera de la institución, y la simplificación de los procedimientos administrativos relativos a la movilidad y operación de los programas en red. Si ustedes se dan cuenta, no se habla específicamente de movilidad virtual, se habla en general de movilidad, haciendo referencia a la movilidad física. El acuerdo de flexibilidad curricular que estaba vigente, 2012, que indica 2 aspectos importantes, ¿no? Que es la flexibilidad de contenidos y de espacios. E indica que hay que reconocer con créditos los cursos que se tomen fuera de la Universidad de Guadalajara, sean instituciones nacionales o internacionales, y el fortalecimiento de las condiciones de los programas escolarizados que en ese momento estaban transitando a la modalidad semipresencial. También el Estatuto Orgánico del Sistema de Universidad Virtual, que en sus artículos 13, 18, 24 y 40, aborda la aprobación de solicitudes de revalidación, equivalencias y acreditación de estudios, promover también la vinculación del sistema con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras, determinar la oferta integral de programas curriculares, diplomados y cursos en modalidades no convencionales y apoyar en el proceso de revalidación de estudios, títulos y grados, así como certificados y constancias que expida el sistema. Entonces, como podemos ver, el sistema de universidad virtual en ese momento, pues era el organismo encargado de gestionar de alguna manera todos estos procesos, sobre todo de revalidación, certificaciones, constancias, en los programas en modalidades no convencionales o no escolares. Y el reglamento de becas. El reglamento de becas sí indica algo sobre movilidad virtual no favorable, en lo cual se indica en el capítulo 3 que en los casos de programas no presenciales semiescolarizados a distancia, virtuales en línea, solo podrán ser apoyados con el pago de la matrícula, a juicio de las comisiones, y en ningún caso se otorga licencia. Y a los egresados solo se les otorgará beca para programas de dedicación exclusiva a modalidad presencial. Es decir, en este caso, el reglamento de becas excluye
la movilidad virtual dentro de sus beneficios, podríamos decirlo. Bueno, parcialmente porque sí otorga becas de matrícula, exclusivamente. Así es. Entonces, estos son los 4 documentos. Luego, estos resultados se contrastaron con las entrevistas a profundidad que se hacen con los gestores internacionales y se encontraron coincidencias y divergencias. Entonces, tanto en el plan de desarrollo institucional que ya comentamos, como el entrevistado 3, que era la jefa de unidad, coinciden en que se le otorgará desde la CGCI valor curricular a las actividades de extensión, vinculación y difusión y que se realicen fuera de la institución. Tanto el acuerdo de flexibilidad curricular como el estatuto del sistema de universidad virtual mencionan, y eso sí, recuerdo perfectamente cuando hice la entrevista que los 3 gestores de la institución me decían, no, es que los encargados es el sistema de universidad virtual, ellos son los encargados de todos estos procesos y ellos son. Y el estatuto orgánico lo indica también, ¿no? Es la instancia encargada de promover la vinculación de las IES internacionales y nacionales para determinar la oferta, emitir certificado y todos aquellos procesos de estudios en modalidades no escolarizadas. Y también se indicó que ahí en el sistema virtual se encontraba precisamente lo que estábamos buscando. ¿Quiénes, no? La estructura organizativa que gestionara esta movilidad. El Plan de Desarrollo Visión 2030 indica que se promueve la internacionalización como función sustantiva de la institución, pero uno de los entrevistados afirmó que realmente es muy difícil promover la internacionalización de manera centralizada, es decir, de manera descendente, desde una oficina general a toda la red, por la complejidad que tiene y por las políticas institucionales, pero también las de cada centro universitario en cada instancia, que son distintas, ¿no? Entonces hubo aquí divergencias. También hay una disparidad entre el Acuerdo de Flexibilidad Curricular de 2012, que se establece que se reconocerá con crédito los cursos tomados fuera de la UDG, pero el funcionario indicó que realmente no estaban en capacidad de otorgar créditos todavía. En ese momento, simplemente reconocimientos con valor curricular. También este acuerdo establece que se fortalecerán las condiciones para el transitar a los espacios, pero los entrevistados indicaban en ese momento que los estudiantes realmente preferían hacer cursos presenciales, por lo que él indicaba que se requería más difusión de los programas virtuales porque no había esa difusión, ¿no? En alguna de las preguntas directas que hice a los entrevistados me decían, yo les pregunté, ¿han dado apoyos a movilidad virtual internacional? No, ninguno. ¿Por qué no? Nadie los ha pedido. Fue lo que me contestaron, ¿no? Entonces, en ese momento nadie los había pedido. No, porque nadie los había pedido hasta ese momento, ¿no? Entonces, pero bueno, esto se ha ido afortunadamente modificando y la pandemia, la realidad es que sí cambió un poquito ese paradigma. Perdón, nada más. Sí. O sea, lo que dice, o sea, no, si tú tomas un curso, que Sí. dices que no ha habido ninguno, pero En ese momento. en sí. ese momento, Sí. pero si se tomara un curso de movilidad virtual, no te contaba como parte de los créditos de tu carrera, En ese momento. sino No. nada más como un certificado de que lo hiciste, Así es, con valor con curricular. valor curricular. Así es. Sí, había esa situación y esa problemática. A nivel general, a nivel programa, cada programa se manejaba diferente. En algunos sí, en otros no, que es lo que ahorita vamos a platicar, porque sí había mucha disparidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ya en cuestión del análisis precisamente de los programas de manera específica, se observó y se encontró que los programas analizados en ese momento habían o tenían en ese momento movilidad virtual o habían tenido en algún momento. También se encontró que otra forma de movilidad virtual era no solamente los cursos, sino a través de tutores, directores o codirectores que asesoraban a los alumnos en la realización de tesis de grado y que algunos programas lo consideran movilidad virtual. En este apoyo que se le da a los estudiantes, ¿no? Y un dato interesante es que el programa de la Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje reportaba
en ese momento que el 90% de esos estudiantes realizaban movilidad virtual y que ahí sí se reconocían 6 créditos internacionales que además eran obligatorios para cumplir con la currícula del programa. O sea, eran obligatorios los créditos internacionales, mas no en movilidad virtual. Podría ser movilidad física, sin embargo, los estudiantes optaban por hacer movilidad virtual. En ese sentido, quisiera comentar algo. Cuando fui estudiante de ese programa, yo tenía un interés por tomar los créditos en otra institución y en ese momento, bueno, ya hace algunos años, solo había una opción única, que era la institución con la que se tenía un convenio, y entonces no importaba que mi proyecto fuera en otro sentido, yo tenía que tomar los créditos en las materias que esa institución ofreciera. Aunque yo llegué con 4 opciones, me dijeron, no, es con esta y ya. Entonces yo decía, ¿y dónde está la flexibilidad y la posibilidad mía de esta gestión, ¿no? Claro, y la cuestión el problema era la gestión. Luego, posteriormente, quienes empezaron a hacer gestión fueron los mismos estudiantes. Claro. Los mismos estudiantes buscaban las instituciones, buscaban los cursos, se comunicaban con la institución. Ellos mismos como que empezaron a darle la pauta a la misma institución, a la misma universidad, en cómo se podría ser posible que se diera, ¿no? E incluso tomaban los cursos y luego ellos mismos eran quienes gestionaban su revalidación de estudio o la acreditación, ¿no? Que se les asignaran los créditos, las calificaciones y todo esto. Así fue. Ha sido un proceso. Muy bien. Entonces, solo algunos programas de posgrado de la universidad recibían estudiantes en movilidad virtual. La mayoría era movilidad saliente, sí, pero algunos tenían movilidad entrante en ese momento. Sí, entonces la MCSA ha recibido, en ese momento había recibido estudiantes de Argentina y España. La mayoría en ese momento tenía planes estratégicos para realizar movilidad. Incluso algunos programas me comentaban que ya tenían diseñados los cursos montados, pero estaban precisamente en las dificultades de gestión, ¿no? Para poder hacer realidad las equivalencias, los créditos, incluso equiparar las formas de calificar también. O la duración de los programas, o cuándo iniciaban, cuándo terminaban, que no coincidían también. Entonces, todas esas cosas estaban en ese momento. La MCSA es... La maestría en... no recuerdo. ¿O el centro universitario? No, ahorita se lo digo. Creo que es una del CUCBA. Ciencias. Pero es un dato importante para irlo mencionando. Es la maestría en Ciencias de la Salud de la Adolescencia y de la Juventud del ICU. Así es. Y bueno, posteriormente, la maestría en Ingeniería del Agua de Cutonalá contaba con cursos virtuales diseñados en la plataforma, pero aún no se concretaba la matrícula. Estaban esperando estudiantes de Girona y reportaban que tenían un plan para recibir estudiantes de la Universidad Libre de Colombia. Es decir, estaban en plenos procesos de gestión. La MTA, a pesar, interesante, que reportaba el 90% de sus estudiantes hacían movilidad saliente, no habían tenido hasta ese momento ningún estudiante de ingreso, ¿no? Hacia con ellos en modalidad virtual. La maestría en el aprendizaje de las matemáticas indicaba en ese momento que tenía 8 estudiantes estudiando en la maestría de la Universidad del Río Grande de Brasil, realizando específicamente cursos optativos del programa. Perdón, una pregunta. ¿Todos estos programas internamente realizaban la educación en línea o nada más era la movilidad virtual la única actividad en línea que tenían? Era la movilidad virtual de la única. Todo lo demás era presencial. Así es. Excepto la maestría en Ciencias de la Salud y la Adolescencia y la Juventud, que sí, efectivamente, manejaba programa mixto en ese momento.
excepto ese. Y la MTA también, también tiene programa mixto. Las demás eran presenciales. Presenciales. Muy bien. Algo que yo comentaba ya hace un momento, ¿no? La gestión de los cursos virtuales en ese momento la realizaban en algunos programas los mismos estudiantes. Y ninguno de los programas contaba en ese momento con una estructura de gestión consolidada o formal mediante la cual se organizaran las prácticas de movilidad virtual internacional. No había una persona, un área, una unidad encargada de esa movilidad. La hacían o el mismo coordinador o las personas que estaban apoyando al coordinador con el apoyo muy cercano de los estudiantes que eran quienes realmente gestionaban sus propios procesos. Perdón, otra Sí. pregunta. Hace ratito dijiste, en la CGCI, ellos decían prácticamente no hay movilidad virtual. Y los programas, pues sí reportan movilidad virtual. Eso básicamente quiere decir que no había una comunicación, Así digamos, entre los programas y la Sí. CGCI. Sí. Quiere decir que no había apoyo institucional. No. Y no había apoyo, por ejemplo, económico. Tampoco. No estaba considerada la movilidad virtual en las convocatorias, por ejemplo, para movilidad que se hacen semestre con semestre, no se consideraba para nada la movilidad virtual. No. Entonces no había como esa comunicación, y como usted bien dice, ese apoyo, esa comunicación, más bien todo cómo se fue desarrollando la movilidad fue de manera ascendente, desde los mismos programas hacia la institución en general, y no al revés. Así es, y no al revés. Eso fue lo que, alguna de las cuestiones que se observaron. En cuanto a los acuerdos institucionales, en ese momento, en el 2019, la CGCI reportaba 1,077 convenios vigentes en toda la universidad, de los cuales estos programas de manera específica tenían convenio con algunas instituciones para movilidad virtual, pero no todos estaban vigentes en ese momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el DGES había tenido en ese momento convenios con el Boston College de la Universidad de Canadá, con la Universidad del Sagrado Corazón, posteriormente con la UOC, con la de Málaga también, con la Tecnológica de Argentina, diferentes instituciones que luego se fueron desarrollando esos convenios. Y así sucesivamente, no las voy a mencionar todas, pero a pesar de que había más de 1,077 convenios en la universidad, esas instituciones tenían convenio generales, específicos e incluso acuerdos verbales, como con la UOC, entre instituciones, entre programas de estas instituciones, que fue lo que fue posibilitando en un momento dado esta movilidad. Sí, aquí se los presento, no los voy a mencionar todos, pero ahí está. Por ejemplo, aquí la maestría de Ingeniería del Agua tenía convenios en procesos, varios convenios en proceso, ¿no? Con la Universidad Libre de Colombia y con la de Guatemala. Sí, en la cuestión de la oferta de cursos, algunos programas recibían 1 o 2 estudiantes al año, otros 6 estudiantes en cursos experimentales, o sea, realmente eran pocos, una cantidad muy baja en cuestión de movilidad entrante a la institución. En cuestión de cupos y calendarios, hasta ese momento no se reportaron problemas al respecto, sobre todo por la cantidad máxima de estudiantes que se pudieran atender. Y habría flexibilidad en cuanto a los calendarios, incluso habrían cursos especiales para verano que se pudieran obtener algunos créditos internacionales en movilidad virtual en verano. No se reportó algún problema, ¿no? También la selección de estudiantes en general era abierto. Todos los estudiantes que tuvieran esta inquietud podrían ser seleccionados. Y en el caso de la recepción de estudiantes en la universidad, la mayoría de los programas lo hacía a través de la junta académica, y el criterio principal era la afinidad de los programas de estudio, o en el caso de las tutorías, los temas de investigación que fueran
equiparables o que los tutores tuvieran la especialidad que se requiere en ese momento. Esto es para la selección. Sí, en la cuestión de la certificación académica, el único programa que tenía este mecanismo es el MCSA, el mismo que mencionamos hace rato, a través de los reportes de desempeño. En las instituciones lo evalúan e involucran al estudiante en trabajos de investigación. En cuestión de los reconocimientos, los criterios de validación se realizaban a partir de que la universidad destino envía la calificación a la universidad de origen cuando se daba esta situación. Por ejemplo, en la MTA, luego comentaron que, sobre todo después de que se dio lo que empezaron a tener intercambios con universidades europeas. Anteriormente habían tenido mucho problema para el reconocimiento, pero ya no sucedía, sobre todo con estos cursos en Europa, gracias a este sistema de transferencia de créditos que se instaló en Europa y que se adoptó por la maestría en tecnologías para el aprendizaje. De manera específica ese programa, eso no quiere decir que institucionalmente se haya... Ahí sí se otorgaban ustedes. Ahí sí. Pero antes de eso, sí, o sea, me reportaba la coordinadora en ese momento que tenía muchos problemas para el reconocimiento, pero que a partir de que empezaron a tener esos convenios y esa movilidad con las universidades europeas y que adoptaron este sistema, ese problema ya no lo tenían. Y pudieron gestionarlo de una manera adecuada. En las equivalencias... Creo que te faltó algo más abajo en el anterior. ¿No? Ah, no, ya, cierto. En cuestión de las equivalencias, el DGES realizaba sus procesos de equivalencias de manera interna, hacían un conteo de créditos y horas, y cualquiera, lo comentaban que cualquiera que fuera el curso, ellos lo consideraban como seminario optativo interno, y la calificación se recibía a través de los estudiantes. Los estudiantes gestionaban su calificación con las instituciones y luego traían su calificación con la coordinación del DGES. La maestría en la enseñanza de las matemáticas indicaba que los asesores internacionales y los locales, los asesores o los maestros de las otras instituciones se comunicaban vía Skype en ese momento o correo electrónico con las instituciones con la institución del CUSEI y se otorgaba una calificación en conjunto. No había un proceso formal o un formato establecido, solo había acuerdos verbales, ¿no? Lo platicaban y decían, este alumno obtuvo esto y eso se le va a poner en su carnet, ¿no? Y también en otra maestría se hace una homologación y las universidades extranjeras se adaptaban a la rúbrica de evaluación que había en el programa aquí en la institución. Entonces, lo que estamos viendo, bueno, como ustedes podrán observar... Se les compartía la rúbrica y ellos calificaban. Y ellos calificaban con la rúbrica que estaba vigente aquí. Y bueno, sucesivamente, para no abundar, lo que se observa es que no había una paridad, ¿no? En algunos programas había formatos, en otros programas se hacía verbal, se hacía un acuerdo verbal, se hacían videollamadas, y diferentes como procesos que a final de cuentas no estaban como unificados y no había como un criterio específico para las equivalencias, ¿no? Por ejemplo, MTA sí contaba en ese momento, pero de manera interna, con una tabla de equivalencias, lo mismo, se hacía un análisis de las horas, la duración del curso, y la junta académica, en este caso, determinaba la calificación, ¿no? Y bueno, pues eran como procesos individuales, por decirlo de alguna manera, de cada uno de los programas, y no un proceso generalizado, que es lo que debería ser, ¿verdad? Bueno, en la etapa 4 fue algo muy interesante porque a raíz de que la CGCI indicó el sistema de universidad virtual es el encargado allá, entonces ahí voy, y yo con mucho gusto al sistema y entrevisté a la coordinadora de programas educativos y me encontré con agradables sorpresas. A partir del 2018, el sistema de universidad virtual, es decir, antes de que iniciara esta investigación, ya había redoblado esfuerzos para mejorar las condiciones y, sobre todo, de lo más importante, despertar la conciencia sobre la importancia de la movilidad virtual para los estudiantes. Y a partir de ese año,
se gestionó, se buscó y se obtuvo un recurso económico del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, PFC, que se destinó exclusivamente para movilidad estudiantil en modalidad virtual. La primera convocatoria que surge a través del sistema de universidad virtual fue en 2018 y a partir de ese momento fue constante, o sea, cada semestre salía esa convocatoria. La primera fue en 2018. En el año 2019 se publica nuevamente la convocatoria y lo que consistía en cubrir el 100% el pago de la matrícula, perdón, por concepto de curso en línea en otra institución fuera nacional o extranjera. Y los estudiantes podían participar en esta convocatoria y acceder a él. También lo que se hacía era un análisis de la pertinencia de los programas afines. Quienes participaban era la coordinación de los programas educativos, control escolar, área jurídica, área de becas y el programa de comunicación y difusión. Dentro de UDG Virtual, así es. Todos ellos estaban incluidos en estos procesos. El sistema de universidad virtual empezó a establecer sus propios acuerdos. Sí consideraba los convenios marcos de la institución, pero establecía sus propios acuerdos de acuerdo a el campo de conocimiento de cada uno de los programas. La acreditación y las equivalencias se realizaban mediante el acuerdo de flexibilidad curricular. Cuando terminaba el curso se sumaban los puntos los créditos, no los puntos, se sumaban los créditos al área que se revalidaron por medio de un oficio y las calificaciones aprobatorias pues ya se registraban en el CARDEX por parte del control escolar. Sí, es decir, empezó a haber como a través del sistema de universidad virtual desde el año 2018 un proceso más uniforme, se podría decir, y más estandarizado en cuestión de estos procesos de gestión. Perdón. Sí. ¿Y no tienes cifras? Por ejemplo, o sea, la pregunta aquí sería, ¿los participantes en estas convocatorias son los mismos que los de las maestrías que comentaste previamente? No, estos son de los programas del sistema de universidad. Nada más los programas del sistema. Así es. Sí. Estudiantes de los programas. Sí. O sea, se decía que la UDG virtual era como la que tendría que estar encargada de lo general, ¿no? Pero no se hacía así. No se hacía así. Cada programa lo manejaba por su cuenta. Así es, cada programa lo manejaba por su cuenta y la UDG virtual también, pero la UDG virtual de todos sus programas, de todas las licencias y sus programas, exactamente. Era como se realizaba en ese momento. Las conclusiones a las que se llegaron fueron que, bueno, no se contaba con procesos uniformes, que es lo que ya pudimos ver, que promovieran la movilidad virtual internacional, que había todavía una disparidad entre la normativa y la operación, que también lo pudimos ver, sobre todo en aspectos de otorgamiento curricular y reconocimientos, y que la normativa considera la internacionalización como función sustantiva, todavía se considera, pero que no se estaban promoviendo ni se desarrollaban políticas y proyectos que impactaran a toda la red desde la CGCI. También no se contaba con una estructura de gestión que organizara las prácticas y acciones de la movilidad a nivel institución. Y los planes que tenían, los programas tenían en ese momento, cada uno de los que mencioné, planes estratégicos para seguir desarrollando esta movilidad y realmente había como un interés muy creciente de que se desarrollara y que realmente fuera posible. Sí se consideran los acuerdos marcos que tenía la universidad a través de la CGCI y también acuerdos específicos. Sin embargo, en ese momento algunos de ellos ya como vimos en la tabla, no estaban vigentes o no eran fijos. En cuestión de cupos y calendarios, no se habían presentado problemas al respecto. Cada programa desarrollaba sus propios procesos de certificación, reconocimiento y equivalencia. Y lo que se observó fue que un elemento limitador de las experiencias de movilidad virtual era el económico, precisamente porque los mismos estudiantes son los que tendrían que cubrir la matrícula en las instituciones en las cuales iban a hacer sus estudios y no había en ese momento en otras instituciones que no fuera UDG virtual apoyo económico ni entrada en ninguna de las convocatorias de movilidad, porque no se consideraba la movilidad virtual como pudimos observar.
Entonces, pues se confirmó el supuesto que habíamos visto que los procesos como se estaban desarrollando en ese momento estaban obstaculizando que la movilidad virtual se desarrollara de manera favorable y se presentaron algunas limitaciones y contradicciones, sobre todo en los aspectos organizativos, normativos y metodológicos. Por lo tanto, bueno, lo que se ve es que se debe buscar la obtención de recursos económicos dedicados de forma exclusiva al apoyo de los estudiantes en movilidad virtual, que se deben simplificar los mecanismos o lo que es la burocracia administrativa, los mecanismos de gestión deben ser más claros, como lo dice la normativa, y sobre todo contar con una estructura de gestión, tanto a nivel general como por centros universitarios y programas educativos que precisamente gestionen estos procesos, ¿no? Que no sean los mismos estudiantes los que deban hacerlo. También, pues observa que la institución es una institución muy grande, muy compleja, que es difícil que las funciones sustantivas de la institución se permeen a toda la institución y se generalicen. No es sencillo, pero la tendencia sería que, bueno, que fuera de manera descendente, ¿no? Desde las oficinas centrales de la institución hacia cada uno de los centros universitarios y a los programas. Por lo tanto, se propuso este modelo de gestión de movilidad virtual internacional que está construido con base en todo lo anterior, bajo la perspectiva de la gestión por procesos, y se hizo de esa manera, analizando los procesos actuales que se desarrollan en la universidad, las propuestas que dan respuesta a estas limitantes encontradas en otras instituciones, la literatura, la revisión de la literatura y el estudio de otros casos de éxito en otras instituciones internacionales. Los componentes del modelo, como decía yo, están bajo el modelo de gestión por procesos y se organizaron de manera sistemática, cumpliendo los requisitos que dicta la Junta de Castilla y León en ese momento, y que estaban agrupados en 3 tipos, que son los siguientes, que son los procesos clave, los procesos estratégicos y los procesos de soporte. Y están numerados de esta manera. Lo primero que propone el modelo es la promoción de cambios institucionales y normativos que apoyen que realmente los procesos de movilidad virtual internacional sean óptimos para que sea posible esta movilidad. Número 2 sería la elaboración de planes de desarrollo, tanto institucionales como por cada centro universitario, que considere la movilidad virtual internacional y la internacionalización superior virtual dentro de sus estrategias. También, como proceso estratégico, el establecimiento de una estructura de gestión general por centro universitario y por programa que se dedique a la gestión de los procesos de movilidad internacional. También la búsqueda de obtención de fondos exclusivos para movilidad virtual internacional y que el aspecto económico no sea un impedimento para ello. El número 5 es el establecimiento de acuerdos internacionales específicamente para movilidad virtual como un proceso clave. Como un proceso estratégico, el análisis de programas educativos comunes, perfiles de egreso, planes de estudio. La prevención de cupos también. La homologación de la duración de los cursos. El diseño y publicación de convocatorias exclusivas para movilidad virtual. La certificación mediante el acuerdo de flexibilidad curricular que estaba en ese momento vigente. Y ahí no veo el último. El último es... Por el cuadrito. Ah, perdón. ¿Lo puedes mover con el mouse? Ah, perfecto. Tómalo de abajo, ajá. Súbelo. O de arriba y lo mueves. Eso. Y hay, por supuesto, el reconocimiento del estudio por parte del área de control escolar de cada uno de los centros universitarios, que a final de cuentas son quienes llevan este control precisamente de créditos y de evaluaciones y de calificaciones de los estudiantes, ¿no? Para finalmente hacer una evaluación y un control posterior de este proceso. Entonces, eso es lo que se
propone o el modelo que se pensó que podría ser útil, tanto en procesos clave, estratégicos y de soporte, para propiciar que la movilidad virtual sea posible, ¿sí? Bueno, hasta aquí queda esta investigación. Este modelo se publicó en un libro y se envió a la CGCI también, porque lo solicitaron el modelo, se les envió. Y bueno, pasa esta investigación y ¿qué se viene? La pandemia, ¿no? Entonces, a raíz de la pandemia... ¿Cuándo terminaste la investigación? 2019, noviembre. Y la pandemia se viene en marzo de 2020. Sí, fue inmediatamente después. Se viene la pandemia. ¿Qué fue lo que sucedió en cuestión de pandemia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Sí es indudable que hubo como una concientización acerca de la importancia de la movilidad virtual, no solo en la Universidad de Guadalajara, sino muchas otras instituciones empezaron a moverse en cuestión de aplicar procesos de gestión que fueran que propiciaran que se pudiera dar la movilidad virtual mientras no se daba, como decía la UNESCO al principio, como un remedio, como una acción remedial a que no se podía hacer movilidad virtual movilidad física en ese momento. En la CGCI, a partir del semestre del 2020 suspendió todos los viajes al extranjero, regresó a los estudiantes, pero además suspendió las convocatorias. Durante 2 años no hubo convocatorias para movilidad, quedaron suspendidas. Y además, eso se los digo por experiencia, los apoyos que ya habían sido otorgados fueron suspendidos en ese momento por la pandemia, porque no se iban a realizar los viajes. Entonces sí fueron 2 años como muy complicados, 20 y 21 sobre todo, en los cuales la movilidad virtual física, la movilidad física no fue posible y entonces la movilidad virtual tuvo mucho más auge, ¿no? Prueba de ello fue lo que sucedió, hicimos otra investigación respecto a esto, a petición de la Unidad de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la Coordinación de Internacionalización en el año 2021 y a través del sistema de universidad virtual se ofertaron 380 cursos con instituciones, 16 países, instituciones, más de 120 instituciones de 16 países, a través del sistema de universidad virtual y durante los periodos 2021A y 2021B, una de las cuestiones que se hizo fue que a través del sistema de universidad virtual fue posible recibir, si se fijan en las cifras, ¿se acuerdan que hablábamos de 1, 2, 6 estudiantes? Bueno, 2021 se recibieron 154 estudiantes de estos 16 países, de Alemania, Argentina, Austria, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Eslovaquia, España, Francia, Italia, Japón, México, Perú y Reino Unido, a través de esta convocatoria que se llamó Programa de Estancias Académicas Virtuales en la Universidad de Guadalajara, a través de los 380 cursos del sistema de universidad virtual. Sí, se hizo otra investigación acerca de la satisfacción de estos estudiantes, los entrevistamos, y en otra ocasión, si me invitan, les platico de esa investigación. Pero bueno, este es el dato duro, ¿no? Que era lo que nos interesaba conocer. Y bueno, ¿qué está pasando? A partir del año 2022, se generaliza el programa de estancias académicas virtuales en la Universidad de Guadalajara a partir del 2022, con todas estas instituciones socias, 55 instituciones socias de la Universidad de Guadalajara, de todos estos países que ustedes pueden ver ahorita, la cantidad de instituciones por país que actualmente sí tienen convenios con la Universidad de Guadalajara para que se hagan estancias académicas virtuales. Hay un dato interesante, hay 55 instituciones socias, esto no quiere decir que se esté realizando en todas las instituciones, o sea, los convenios existen, ahí están, pero no en todas las instituciones se está realizando, ¿no?
Y eso es lo que nos falta por investigar. Ese es el punto de partida, ¿no? Si ustedes se fijan, hicimos como un recuento cronológico, ¿sí? A partir de 2019 hasta el 2022. A partir del 2022 no tenemos los datos todavía hasta este momento, pues, actuales de qué está sucediendo, cuáles son los programas. Obviamente que muchos más programas de los que yo les comenté, que fueron solo programas de posgrado, están teniendo estas prácticas de movilidad virtual, y lo que hace falta ahora, y es nuestra próxima línea de investigación, es hacer un estudio de lo que está sucediendo en 2025, ¿no? ¿Qué está sucediendo en la Universidad de Guadalajara? Las instituciones cambiaron, la CGCI cambió, no están las mismas personas, tampoco los mismos procesos, todo ha estado cambiando, y a partir de que organismos internacionales como la UNESCO también ponen el foco en la movilidad virtual, pues las mismas instituciones de educación superior también han hecho esfuerzos para que se pueda desarrollar. Y esa es nuestra próxima línea. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias. No, está muy bien, doctora Nancy. Muchas gracias por compartirnos este estudio. Y pues bueno, estaríamos invitando a quienes están participando. Tenemos 8 personas en línea. Bueno, en realidad son 6. Que nos puedan compartir sus comentarios o sus preguntas. Y creo que el doctor Rafael tiene cada que quiere hacer muchas preguntas. Sí, y además está ahí mi contacto por si a alguien le interesa datos más específicos de tanto de esta investigación como de la... se han hecho varias investigaciones. Otra línea que tenemos también es la de los efectos lingüísticos y académicos de los estudiantes en movilidad virtual, que también es otra línea. También se hizo una publicación de un libro respecto a ello en la UDG. Ajá, no sé si pudieras comentar sobre eso. Sí. ¿Qué relaciones han encontrado? Está muy interesante. Sí, claro que sí. Se hizo una investigación de una manera específica con estudiantes de la maestría en tecnologías para el aprendizaje de diferentes generaciones, y lo que se estudió fueron como aquellos efectos lingüísticos que habían desarrollado, y también aquellos efectos académicos que habían obtenido, que tenían que ver, sobre todo lo que se observó es que tenían especialmente que ver, e interculturales fue el siguiente, e interculturales también. Se observaron muchísimas cosas muy interesantes, entre ellas que, por ejemplo, en la cuestión lingüística, los mismos estudiantes habían hecho movilidad virtual con instituciones de habla hispana, ¿no? En España, en Argentina, en Colombia y en otras instituciones. Y aún así, habían tenido como intercambios respecto a la forma de hablar y dirigirnos, que había diversidad relacionado también con la cultura de cada una de las instituciones. Sí, se hizo una observación de lo que ellos habían aprendido disciplinarmente, es decir, de los cursos específicos que habían adquirido en cuestión de la disciplina que se trataba el curso, pero también adquirieron otros efectos que tenían que ver con lo académico, como la comunicación formal, por ejemplo, como la autogestión, como la gestión de Sí, porque muchos eran presenciales. Así es. Entonces, al tener estas interacciones, mejoraron la forma en que se comunicaban, mejoraron la forma, o sea, tuvieron efectos positivos, quiero decir, en la manera en que escribían también, por ejemplo, en las cuales se comunicaban a través de foros de discusión, etcétera. E interculturales, muchísimos, ¿no? Desde, sí, todos, ¿no? De que no era necesario realmente, digo que la movilidad física es la movilidad física y las experiencias que tengan los estudiantes son invaluables, pero no era necesario estar físicamente en otro país para poder tener un intercambio cultural con personas de muchísimas culturas, maestros, tutores y estudiantes, y aprender. Pero además nos dimos cuenta de que hicieron redes, ¿no? Hicieron redes de comunicación extracurriculares, redes de apoyo y también amistades que luego en un futuro se visitaban, se conocían, o con los maestros hacían grupos de trabajo también.
Entonces fue muy interesante. Esa es otra investigación que también cuando quieran se las platicamos y fue, Claro. sí, interesante. Nos comentaban, hicimos varios grupos focales y nos comentaban las personas, los egresados y estudiantes que habían tenido esa posibilidad, e incluso hasta la forma de saludar la habían cambiado, ¿no? La forma en cómo se dirigían con otras personas, se había modificado para mí. Entonces, eso fue muy, muy interesante. Esa es una investigación paralela. Y la otra fue especialmente, que también muy interesante, esos 154 estudiantes que durante el año 2021 estuvieron en UDG virtual, se les entrevistó también a ellos y pues salieron cosas muy interesantes, ¿no? De lo que fue sobre todo como la experiencia, fue como qué experiencia habían tenido en cuestión disciplinar, en cuestión académica, en cuestión intercultural, etcétera, y pues salieron también algunos temas pues muy interesantes, que también, digo, o sea, es que... ¿Alguno que quisieras resaltar? Sí, a ver, ahorita me acuerdo, por ejemplo, recuerdo una persona, ¿no? Bueno, es que fueron varios, que decían que ellos eran, por ejemplo, hablando de la comunicación interpersonal, decía, yo siempre era como muy seco en mis interacciones a través de los foros, como se hacía una pregunta en los foros y se contestaba, ¿no? Y que así lo hacía, ¿no? Esa persona. Y que en el sistema de universidad virtual aprendió algo tan simple como saludar y despedirse. Y decía, yo no lo hacía. Dice, pero los estudiantes, mis compañeros, mis profesores, siempre saludaban, siempre se despedían. Y yo no lo veía como necesario, pero después entré fueron muy buenos, no recuerdo así como datos precisos ahorita, pero la, la experiencia que tenía el sistema de universidad virtual en esto, pues es que pues sí, en ese momento era como nuestro pan de cada día, o sea, nosotros estábamos acostumbrados, ellos no, y entonces observaron que había como muy buena organización, estaban muy contentos con la organización, con el trato que se les daba. Sí, se les hizo en ese momento una reunión, bueno, se les hizo varias, pero una reunión de bienvenida que coordinó ahí Carmen Valenzuela y estuvo ahí al frente, una bienvenida, mucho apoyo de los asesores, era pleno pandemia, era 2021, entonces los asesores estaban como muy pendientes de su salud emocional de los estudiantes, además de lo académico, que no tenían ninguna queja en cuestión de lo académico, eso, pero también las cuestiones afectivas, ¿no? Las cuestiones emotivas. Me acuerdo muy bien de ese estudiante que decía, pues es que son muy amables, todos saludan, todos se despiden, todos son amigos, todos son compañeros, a pesar de que no nos estamos viendo. Entonces, fue muy interesante también esa investigación. Sí, y bueno, como es mi línea, realmente hay mucho todavía por investigar, por descubrir, no solamente en la UDG, ¿no? A nivel internacional, este fenómeno, que sí, efectivamente, a raíz de la pandemia tiene muchísima más, tenemos todos mucha más conciencia de ello, de que existe, de que es posible y de que los estudiantes pues pueden verse muy beneficiados al obtener incluso títulos, estudiando en universidades en el extranjero a través de los sistemas virtuales, ¿no? Que es un gran beneficio. Sí, la maestra Claudia quiere participar. Adelante, Clau. Hola, buen día, qué gusto verles. Doctora Nancy, muchas gracias, muy interesante el proyecto que nos compartes. A mí me quedan pues un par de comentarios, porque definitivamente cuando hacemos investigación, como bien mencionas, quedan todas estas vertientes por las que nos podemos ir y eso es emocionante, ¿no? Es un reto y conocer esta radiografía que hiciste antes de la pandemia, pues nos da un punto de partida. Y bueno, a mí me brincan, como dice por ahí, me brinca este número de 1077 convenios institucionales que había y que todos los entrevistados que tenías coincidían en que era el SUB quien se encargaría de estos esfuerzos de gestión para la movilidad. Mm,
Y bueno, me llama mucho la atención porque habiendo tantos y tantos convenios, ¿por qué no permea de arriba para abajo? ¿Será acaso entonces que esta oleada de inquietudes estudiantiles para conocer los programas de otras instituciones o moverse a una asignatura de otra institución sea lo que tiene que motivar entonces a estas instancias que deben de decidir? No sé, me viene esta reflexión, ¿no? Que ojalá no sea así, porque nosotros desde lo que nos toca a cada uno, tendríamos que hacer el apoyo al estudiante. Eh, ¿Cómo estamos hoy? ¿Quién encabeza ahora estas instancias bueno, estos esfuerzos más bien de gestiones de movilidad? Dado que ya no está el SUB, ya está UDG Plus, o de dónde tendrían que venir estas cuestiones. Esa reflexión me llega en este momento. Y por otro lado, mencionas, doctora Nancy, que, pues bueno, esto fue antes de la pandemia. Idealmente, al haber conocido los beneficios de poder interactuar de manera sincrónica y asincrónica por medios digitales, pero sobre todo de estos intercambios culturales tan enriquecedores para poder conocer cómo se dan los procesos de aprendizaje en otras instancias. ¿Será que ahora sí tendremos más impulso? Ya estamos en 2025. ¿Cómo ves tú, que eres quien está tan empapada de estas cuestiones, esta situación, ¿no? Porque de pronto habrá quienes se volvieron escépticos y que espero que sean los menos. Y habrá muchos entusiastas que no perdemos eh, esta visión de las bondades que nos da la educación virtual y esta movilidad de la que podemos ser partícipes. Y ya por último, para no acaparar el micrófono, me brinca una situación también en cuanto a estas divergencias que tú encontrabas en el estudio. Hay una cuestión muy simple que he conocido casos que detienen procesos incluso ya de titulación, que es cómo capturamos las calificaciones. Si en una institución en Europa, en América Central, América del Sur, se evalúa como aprobado o no, y en nuestra institución se evalúa con un número, eso crea un problema. O si Sí. se evalúa pues sí, con letras, hasta eso crea un problema. Y mencionaste que había un caso, creo que fue en la MTA, que la junta académica es la que hace esta tabla de equivalencias para poder apoyar al estudiante a que tenga esta calificación, ¿no? Creo que esto debería de ser un esfuerzo institucional, general. Como todo lo demás que nos presentas, deberíamos estar todos unidos como institución para apoyar al estudiante. Con esa reflexión me quedo y estos cuestionamientos, ¿no? Que supongo que tú tienes miles más. Muchas gracias, doctora Nancy. Saludos. No, Rafa, gracias, Paola. Claudia. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, pues son muchas las cuestiones que todavía se tienen que hablar e investigar e indagar acerca de esto. Y sí, precisamente las personas que estamos, los asesores, las personas que estamos todavía en estos procesos de la virtualidad, no tenemos duda de las bondades, ¿verdad? No tenemos duda. Aquí el problema es los procesos de gestión, o sea, partimos de ese problema, algo tan sencillo como lo que tú acabas de comentar, sí, efectivamente, las formas de evaluar. Entonces, no hay todavía de manera general en ese aspecto específicamente de las equivalencias, no hay todavía una uniformidad a nivel institucional. Lo que hacen los programas es como cada uno puede, o sea, esa es la realidad. La MTA, si bien lo mencionaba, tenían una tabla de equivalencias, ¿no? Pero además hay programas internacionales que hacen ya como una transferencia de créditos, pero no todos la adoptan. En otros programas también lo mencioné, lo que hacen es, se llaman por teléfono o por correo electrónico los profesores de allá
de alguna institución con los de acá y se ponen de acuerdo en una calificación que favorezca al estudiante en cuestión de cómo se le va a registrar en el CARMES, ¿no? No solamente la calificación, la materia, el nombre de la materia, que a veces si no está dentro del programa no la pueden subir entonces, a CARDEX. Entonces lo que hacen es ponerle un nombre genérico a los créditos o a la materia, ¿no? Como optativa internacional o optativa de alguna manera, ¿no? Como un nombre genérico, porque también hay este problema, ¿no? La equivalencia es uno de los problemas más grandes. ¿Qué está pasando en la institución actualmente? Lo vamos a investigar, ¿no? Es nuestra próxima línea que, sobre todo después de la pandemia, como que la pandemia fue, y es que así fue, ¿no? Como una situación remedial, lo más que los más estudiantes que se puedan atender y beneficiar de esto, pero esto nos tiene que dejar una enseñanza, ¿no? Esto que yo comenté, ¿no? Que cómo se estaban llevando a cabo los procesos, luego viene la pandemia y se desarrollan de otra manera vertiginosa y cambios abruptos, cómo se está desarrollando actualmente. Sí, yo hice una búsqueda muy reciente acerca de convocatorias generales en la institución de apoyo a movilidad virtual. Yo no encontré. Esa es la verdad. Yo no encontré ninguna que de manera exclusiva apoye movilidad de manera institucional. Sí, el sistema virtual sí la tenía para sus programas, pero ahora con estos cambios que ha habido, lo comentábamos hace rato, ¿verdad, Paola? Que desde la institución, ahora QGDL y los programas que están en otros 2 centros también, pues los coordinadores, no me comentaba aquí Paola, quieren reactivar, ¿no? Esas convocatorias, esos procesos para volver a activar lo que ya se venía haciendo en el sistema de universidad virtual, pero la realidad es que ahorita, 2025 es un proceso todavía de ajuste y de reacomodo, ¿sí? Entonces, lo que yo observo, Claudia, es que hay mucho que desarrollar todavía, pero que sí hay bases, o sea, que sí hay bases de lo que se ha hecho, aprendizajes de lo que ha sucedido. También podemos aprender de otras instituciones que tengan buenas prácticas y que todavía se puede hacer muchísimo por mejorar estos procesos de movilidad y que sobre todo pues sean beneficio de los estudiantes. Los estudiantes sí tienen ganas de hacerlo, los estudiantes se entusiasman, por supuesto, pero a veces estos procesos limitan. Estos procesos y lo económico, no lo quiero dejar de lado, lo económico. Son los estudiantes los que tienen que pagar de su bolsa y a veces no tienen la posibilidad. Entonces, ese es un punto muy importante que no podemos no ver, ¿no? Que tenemos que visualizar para que pues se remedie de alguna manera. Entonces, sí, efectivamente, me gusta mucho que lo que comentas, Claudia, no tenemos duda de las bondades de la modalidad, tampoco tenemos duda de la calidad de los programas, donde hay que reforzar es eso, que sea posible y que los estudiantes pues realmente... Es que mira, ha pasado casos en los cuales los estudiantes hacen la movilidad, hacen todo su curso, terminan su curso y a la hora de la calificación no se las pueden subir, así. Entonces tienen que repetir o tienen que hacerlo en su institución, no se las pueden subir, no les pueden otorgar los créditos, no es posible administrativamente y entonces evidentemente que ese es un grave problema, ¿no? Entonces sí, es de lo que todavía, yo considero que todavía la institución tiene mucho que pues seguir trabajando en ello y tanto a nivel general como a nivel centros universitarios y programas educativos en específico. Eso considero. Muchas gracias, doctora Nancy. A ti, Claudia. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Nancy, y tiene que ver con esto que señalaba reiteradamente sobre la necesidad de que exista una figura en la organización que se haga cargo de estos procesos. Y me llama la atención porque conociendo la estructura ligera que teníamos en UDG Virtual, donde la mayor parte de los procesos se asumen desde las coordinaciones de los programas, porque al final son las instancias que conocen de primera mano las necesidades de los estudiantes, que están sensibles a esta diversidad de proyectos y de necesidades. No vería, o sea, quisiera encontrar la ventaja de tener esta área, porque justo en el momento de transición que nos encontramos, observo como un impedimento
una estructura gorda como existe en un centro universitario. Y lo describo tal cual, lo comentábamos antes de entrar en la sesión, En la sesión, sí. y es que es hoy 21 de marzo y estamos aún cerrando procesos de acreditación de estudiantes que estuvieron en movilidad virtual en 2024. El semestre terminó antes del 15 de diciembre. Entonces, estas cosas a mí como coordinadora, como estudiante, en algún punto me inquietan mucho porque siento que les quedamos a deber a los estudiantes porque nos sujetamos a estas estructuras en donde tienes que ir al escalón 2 y el 3 y el 4 para resolver algo que se podría haber resuelto o sea, con mayor oportunidad y pertinencia. Entonces, bueno, en este sentido, con estas experiencias que ahora estamos viviendo en la transición, yo quisiera que me hablaras de cuáles son las ventajas de tener una estructura mayor, si es que se observa. Sí, yo creo que las ventajas de tener una estructura específica para este tipo de procesos es la unificación. Precisamente que los procesos se unifiquen, que los procesos se estandaricen y que sea, si es así, o sea, mucho más fácil que se puedan desarrollar y que se pueda dar la movilidad sin problemas. Como yo decía, el problema no es la virtualidad, el problema no es la calidad de los programas. El problema es que los estudiantes incluso hacen la movilidad y como bien dices, pasaron ya 5 meses, 4 meses y todavía no se le puede poner la calificación al estudiante porque no sabemos con quién acudir, no sabemos a quién le podemos decir, no sabemos quién nos puede ayudar, ¿no? Está ahí la calificación, pero quién se la sube, en cómo, ¿no? También. Entonces, la gran ventaja que yo vería, si es que hay una estructura de gestión específica, es precisamente la uniformidad de los procesos, que sean uniformes para toda la institución. Pero debemos considerar la complejidad, o sea, la Universidad de Guadalajara es pues una institución muy grande y muy compleja en muchos aspectos, y el permear esos procesos a toda la red es muy complejo. ¿Por qué? Pues porque precisamente la naturaleza de los mismos centros, de los mismos programas pueden pues ser muy diversos, ¿no? Otra cosa podría ser esa, ¿no? Que los mismos, pero entre todas las cosas que tienen que hacer los coordinadores, también tienen que gestionar la movilidad de sus estudiantes, entrantes y salientes, ¿no? Entonces, otra cosa aparte que tienen que hacer, y la realidad es que lo están haciendo actualmente y se hacía en el momento de esta investigación como cada quien podía. Esa es la cuestión, no hay un estándar, no hay una unificación de procesos. Cada quien como podía, cada quien lo hacía diferente y cada proceso distinto. Y entonces, pues no había como una manera de hacerlo uniforme, ¿no? Y también lo que comentaba el doctor Rafael hace un momento, no se observaba una comunicación directa entre la CGCI en ese momento, que bueno, era la Coordinación General de Internacionalización la encargada de estos procesos, que sí, de los procesos de movilidad sí, pero virtuales, ¿no? Y los programas, o sea, había totalmente un divorcio, por decirlo de alguna manera, cada uno por su lado, y al no tener como estandarizados esos procesos, evidentemente los apoyos tampoco. Y las convocatorias no consideraban los programas virtuales dentro de sus apoyos. Entonces, ese es un problema. Que a final de cuentas, todo esto que hemos estado hablando, el problema es que repercute en el estudiante. Claro. Se repercute en él, ¿no? En que, como dices tú, Paula, les quedamos a deber, o puede ser que, aparte de lo anímicamente se desaniman, pues les creamos problemas graves, ¿no? En cuestión de no se pueden titular un tiempo, imagínate, o tienen que repetir los créditos porque no se pudieron hacer las equivalencias adecuadamente. Pues son problemas que sí repercuten directamente administrativamente, estoy hablando aquí, en el estudiante, ¿no? Entonces, eso es lo que yo observo o propongo como beneficio, que es que haya una bueno, primero que se reconozca la movilidad virtual como una movilidad tan válida como la física. Eso es lo primero, ¿no? Que por eso yo decía, el punto número 1
pues que se reconozca, ¿no? Que haya planes y programas dedicados a ello. Y segundo, que se apoyen estos procesos como cualquier forma de movilidad que a su vez es parte de las funciones sustantivas de la universidad, la internacionalización, y que se haga de una manera uniforme. Esa creo yo que sería como el beneficio más grande, pero se reconoce que no es tan sencillo que se haga de esta manera. En la operación, cada uno opera como Una pregunta. Comentaste al final el programa de estancias virtuales que salió en el 2022. Sí. ¿Qué ofrece? ¿Cuál es la...? Lo que indica es que se tienen convenios con esas instituciones, con 55 instituciones, 55 o 54, no recuerdo la cifra, que existen convenios en los cuales se posibilita la movilidad virtual. O sea, que está dentro de los, de las estrategias para ese convenio. Sin embargo, las convocatorias de apoyos económicos aún no consideran la movilidad virtual. Los estudiantes son los que tienen que... ¿Incluyendo matrícula o eso ya se paga matrícula por lo menos? Del programa, sí, de la materia, no del programa, de la materia. Sí, sí. Falta ver cómo han respondido, ¿no? Cómo han respondido, exactamente, nos falta ver eso, ¿no? O sea, los convenios están, pero no hemos llegado al punto de ver cuáles realmente están siendo operativamente factibles. Sí, y bueno, retomando un poco lo que dice Powell, si ves todo el proceso desde el inicio hasta el fin, digamos, el estudiante o de alguna manera se inscribe o se interesa en hacer movilidad virtual hasta que está el resultado, la calificación, el crédito, lo que sea otorgado de parte de la universidad. Sí. Hay una parte que corresponde al programa y otra parte que corresponde a lo que está afuera, ¿no? Lo que es la estructura universitaria. Sí. Un poco lo que dice Pau es, entre más le dejemos a la estructura universitaria, más lento tiende a ser el proceso. Sí. Entonces sería bueno que el programa se ocupe por lo menos de los detalles. Así es. Y que hubiera como una interfase bien definida, decir, bueno, si tú me entregas esto y esto y esto y esto y esto y esto, nosotros hacemos el proceso rápido de registrar la calificación, de otorgar los créditos. Sí. Y ya nada más tú nos llenas toda la información que necesitamos para hacer nuestro paso rápido. Sí. Y de esa manera podría ser un poco más flexible, porque entonces el programa se maneja a su modo, siempre y cuando se genere la documentación necesaria para que enviar. Ajá. Y esa parte esté formalizada, ¿no? Esa parte institucional esté formalizada. Que quede claro qué es lo que se tiene que Sí, así es. Sí, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Sí, transitar hacia ello. Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo creo que tiene que ver con dos cosas básicas. Una es la voluntad política, ¿no? De todos los actores que en la institución tienen que ver con la gestión de estos procesos. Sí. Y que no solo sea como interés del coordinador, ¿no? Como, pues tú, ¿por qué quieres? No es mío, o sea, es un tema de acompañamiento del estudiante. Y por otro lado, que el estudiante realmente sea el centro de nuestra gestión. Sí. O sea, creo que eso es básico, aunque sea obvio, ¿no? Que creo que no lo es en todos los casos. Y creo que en ese sentido, las normas que actualmente existen, aunque tienen estas peculiaridades respecto a las modalidades, sí dan un margen de maniobra que permite que, independientemente de las estructuras y los centros o las formas que tengan en cada centro, se puedan cuidar estas cuestiones básicas. Faltaría aterrizarlo a este punto intermedio que señala Rafa, de establecer procesos más claros de este tipo de cosas como la documentación y tal, pero creo que los programas, sobre todo posgrado, tienen una gran ventaja sobre los programas de licenciatura y es que tienen las juntas académicas. Sí. Las decisiones que se toman en un posgrado son colegiadas, entonces eso da un carácter distinto a las decisiones que se puedan tomar en favor de los estudiantes, ¿no? Porque se revisan en este grupo colegiado. Así es. Sí, sí.
Es verdad. A ver, vamos a ver de quienes están en línea, si alguien más tiene algún comentario. Abril, Paulina, Jorge, Rubén, Angélica. A Hola, ver. buenos días. Hola, Pau. Hola, Paulina. Hola, Nancy. Muchas gracias. Felicidades por la exposición. La verdad es que tenía otra reunión, llegué tarde. Te oí la segunda parte, pero no me la quería perder. Y sí voy a aprovechar para preguntarte algo que yo ya había hablado contigo. ¿Te acuerdas respecto a la movilidad en la virtualidad? Que yo te preguntaba que qué aspectos consideras que son centrales para la evaluación de la movilidad virtual. O sea, porque yo decía que en la movilidad virtual se me hace como más difícil, en la movilidad presencial. Yo te mencionaba que para mí era más fácil la evaluación de los aprendizajes logrados por los estudiantes, pero en la virtualidad creo que muchas veces se concentra la evaluación no sé cómo decirlo, en los procesos de gestión, en lo administrativo. Entonces, ¿cómo evaluar lo que tiene que ver con lo académico propiamente, con el aprendizaje o lo significativo de ese proceso para los estudiantes, pero en relación a aprendizajes? No sé si me explico. Sí, Paulina. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, comentábamos hace ratito en una parte de esta conversación que es muy importante, bueno, que las tres cuestiones que más impacto pueden tener en un estudiante en movilidad virtual, ya dejando de lado esto, que son los procesos de gestión. Sí, hablábamos con Claudia que no nos queda duda de la bondad o de los beneficios de la modalidad, ¿no? Virtual propiamente dicha. Pero hay tres aspectos, Paulina, que yo considero que son muy importantes que permiten evaluar eso que los estudiantes han logrado con esa movilidad, ¿no? La primera son las cuestiones académicas o los aspectos académicos, que tienen que ver con el campo del conocimiento del que se está estudiando en esa materia o en ese programa educativo. Son como esos efectos y esos conocimientos académicos que puede tener el estudiante. Otro muy importante es la interculturalidad, ¿no? Como esos aprendizajes, esos efectos, esos intercambios culturales que se tienen a partir de esta movilidad, a pesar de, y lo digo entre comillas, no por demeritar, sino a pesar de no estar físicamente en otro lugar, sí, efectivamente se dan intercambios culturales y efectivamente se dan impacto cultural en los estudiantes. Y en algún momento estudiamos también efectos lingüísticos que tienen que ver, obviamente, con la forma de cómo nos comunicamos y cómo se comunican las personas a través de medios digitales, que también es parte de los impactos y el aprendizaje que tienen los estudiantes. ¿Cómo evaluar a un estudiante? Igual que a cualquier otro estudiante propio de la institución. No sé si me doy a entender, ¿no? Si en un curso, por ejemplo, en el sistema virtual, en el momento en que había estudiantes en movilidad virtual, se les evalúa exactamente igual que a otros. Con la entrega de proyectos, con la participación en foros, con lo que se tenga que hacer para poder evaluar lo que busca el curso, disciplinarmente lo que busca, el logro de las competencias, el logro de los objetivos a través de... Entonces, el problema no lo vemos, bueno, no hay como en este momento estudiado ese problema, pero el problema que vemos nosotros no es como esos efectos o esos beneficios que puede tener el estudiante o cómo le evalúa el aprendizaje, sino, eso no, sino cómo hago válido esa calificación, cómo hago que se le cuente al estudiante, que los créditos que obtuvo le cuente, que la calificación que obtuvo le cuente y que así pues reditúe obviamente toda su currícula o todo el currículo que tiene. No sé si contesté esto, Paulina. En resumen, son cuestiones académicas, cuestiones interculturales y lingüísticas. Sí, sí, gracias, Nancy. Y esto que dices de evaluar como a otro cualquier estudiante el curso, sí. Mm, Como que también yo me refería al proceso, o sea,
como que siento que los estudiantes, al estar haciendo un curso en movilidad, ¿Ah? obtienen a lo mejor otras cosas que si no lo hubieran hecho en movilidad, más allá de evaluarles los aprendizajes de ese curso propiamente. El hecho de lo que para ellos puede representar la experiencia, también Ah, quizá tiene otro tipo de aprendizajes, pero sí, muchas gracias. sí, sí, totalmente. Sí, tienes toda la razón, Pau. Sí, eso también se realizó. Una evaluación de la experiencia de movilidad. Ahí tenemos otro estudio, luego te lo paso, se lo paso a Paola por si lo quieren compartir. Tenemos otro estudio de que se hizo esa evaluación de la experiencia, sobre todo con el grado de satisfacción de los estudiantes que tuvieron en cuanto al académico, en cuanto a precisamente uno de los aspectos fue la gestión, fue administrativamente si tuvo dificultades o no, la comunicación con sus asesores, la interacción con sus compañeros y otras. Eso. Así Sí, es, justo a eso me refería porque yo siento que los procesos de movilidad tienen que abonar algo así es. más allá a que si no existiera la movilidad, a que si nada más toman sus cursos donde estén, o sea, algo más se tiene que abonar que tiene que ver con ampliar su perspectiva cultural del mundo, de conocer a otros, de aprender de otros, de todo eso. Muchas gracias, Nancy. No, de nada. Yo platicaba, Pau, una cosa así curiosa, ¿no? Que algunos de los estudiantes comentaron en esas investigaciones que incluso la forma de saludar había cambiado, ¿no? Que, pues a partir de la movilidad vi cómo se comunicaban en los foros, cómo hay que comunicarse en los foros y entonces hasta la forma de saludar, la forma de despedirme, que tiene que ver con lo cultural, con lo lingüístico, con lo comunicativo tuvo un impacto en mi persona, ¿no? Es lo que comentaban los estudiantes. Pero sí, tienes toda la razón. Sí, son estos efectos colaterales, podríamos decir, de la disciplina o de lo que se está aprendiendo. Gracias, Pau. Estaba buscando una nota del 2013, Ajá. pero no llegué a ella. ¿No? Ya no está. Es de la Hemeroteca de la Gaceta. Y quería compartir una experiencia muy linda que vivimos en ese entonces, porque era un estudiante de la licenciatura en Tecnologías e Información que esperó hasta tener 60 años para estudiar la licenciatura y primero que sus hijas pudieran estudiar su carrera, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo perfecto, se llamaba Joel Celestino Santiago y se acercó un día cuando cumplió los créditos mínimos para hacer movilidad, que en ese entonces era muy incipiente encontrar en licenciatura dónde hacer movilidad virtual. Y él era estudiante de una modalidad virtual. Entonces decía que él quería ir a Colombia. Su sueño era visitar Colombia y quería irse de intercambio. Y además, siempre que soñaba con ser estudiante universitario, quería vivir la experiencia de un intercambio y este ejercicio de movilidad. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, Joel Celestino aplicó a un programa de movilidad presencial y yo decía, ¿cómo te vas a ir y tu trabajo? Ajá. Entonces, bueno, ahí aprendí que de pronto tenemos esta preconcepción del perfil de los estudiantes y asumimos que no se quieren ir. Y sin embargo están ávidos de vivir la experiencia presencial también, ¿no? Sí, y que quizá no será el periodo completo de sus estudios, pero un semestre, ¿no? Como el resto de los estudiantes. Así es. Bueno, Joel Celestino, les cuento, se fue a Colombia, fue muy feliz y mandaba fotos cada semana de las actividades que iba haciendo. Y era muy simpático ver cómo el señor de más de 60 años contrastaba con el resto de sus compañeros universitarios de licenciatura, cuyas edades oscilaban entre los 18 y los 23, Sí. pero él era el más feliz. Bueno, el punto es que regresó y vivió esa experiencia de movilidad muy intensamente. Y sabes qué, Paula, la movilidad física no está peleada con la virtual ni al revés. Así es. O sea, no es como en alguna, fíjate, incluso en alguna literatura yo leía eso. Como no se puede hacer la física, ni modo, ¿no? Remedialmente, pues virtual, ¿no? Al no haber otra opción, ¿no? O al no tener la oportunidad. No, simplemente son formas diferentes, igual que la educación. Y la educación presencial o virtual no están peleadas, son formas, son modalidades,
son formas diferentes que operativamente, claro, son distintas y que se tienen que gestionar, ¿no? Para que sean posibles, pero no están peleadas. Y eso que dices tú, tenemos como una idea preconcebida, ¿no? Sí. De que, pues de que no es posible como combinar, ¿no? La educación virtual de este estudiante con la movilidad física. Sí es. Pero ¿por qué no? Sí, debería ser posible. ¿Cómo fue? Sí. De hecho, me acuerdo que la gente de la Coordinación General de Cooperación decía, pero ¿están seguros? Es que esto es presencial, se tiene que ir Se tiene que ir a así una en ciudad. Sí, sí sabemos. Sí, sí. Sí, Una pregunta, no sé si tienes el dato, pero sí. durante la pandemia se recibieron muchísimos estudiantes, de lo que comentaste, pero en comparación. En comparación. En comparación, muchísimo. ¿Se mantuvo el número? ¿Volvió a bajar? ¿Sabes algo al respecto? Sí, volvió a bajar porque eso fue como un programa que duró durante 2021 y 2022, específicamente mientras no era posible la movilidad física, que es lo que estamos comentando. Entonces, no tengo el dato posterior, qué fue lo que sucedió posteriormente en el sistema de universidad virtual, pero en ese momento sí fueron 154 en el mayo, ¿no? Que fueron mucho más que en lo anterior. Sí, pero fue por eso, fue porque fue remedial. Fue un programa remedial al que no se mantuvo. Pero sigue habiendo, o sea, en nuestros programas. Ajá, sigue habiendo, pero no ya como parte de un... Como parte de un programa remedial como a nivel institución, como respuesta a la situación de pandemia que estábamos viviendo. Sí. Ahora, bueno, Sí, adelante. no sé si tienes información, por ejemplo, sobre la movilidad nacional, ¿qué tanto recibimos estudiantes o qué tanto nuestros estudiantes participan en otras instituciones en México? Sí, también se da. En esa tabla que yo puse ahí con los 16 países, estaba incluido México. Había 12 de México, sí. Sí, yo lo excluí en ese momento porque estábamos hablando más bien de lo internacional, pero sí, también no tengo la cifra precisa, pero sí son varias instituciones, alrededor de 20 instituciones nacionales con las cuales se tienen estos convenios y que también es posible que se dé la movilidad interna, por decirlo de alguna manera, en nuestro país, pero también están incluidos. Pero es posible, no necesariamente quiere decir que no necesariamente tienen que ser instituciones internacionales, no, también nacionales. Y también en virtual, o sea, también en esa modalidad, así es. Ahora, una pregunta conceptual. Por un lado se habla movilidad internacional, pero también he oído mucho el término internacionalización. Internacionalización O sea, en casa. ¿cómo se relacionan los dos? Sí, tienen mucho que ver, están muy relacionados y tienen que ver precisamente con... internacionalización en casa. Internacionalización en casa. Tiene que ver con están muy relacionados, casi son lo mismo, y tienen que ver con el hecho de la internacionalización en casa es la experiencia. Es la experiencia de tener, ¿cómo puedo decir? Es que no quiero ser redundante, la experiencia internacional sin salir de casa. Y la movilidad virtual es académica, es más bien, no está tan directamente relacionada con la experiencia internacional, sino con la cuestión académica, con el tomar un curso, el tener algún crédito, un diplomado, un grado, incluso que también se pueden obtener grados internacionales. ¿Sí? Y la internacionalización en casa tiene más que ver con la experiencia, con lo que decía Paulina, con la experiencia internacional sin salir de casa. Exactamente, lo que te deja. No necesariamente académicamente, o una calificación, o un grado, o un crédito. O conocimientos, no puede ser. O conocimientos, por supuesto. Sí. Conocimientos que no se registran en una calificación, por decirlo de alguna manera. Así es. Abril quiere abrir su micrófono.
y participar. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy interesante todo el tema. Yo igualmente quería hacer una pregunta acerca de la parte de equidad. No sé si fue bueno, entiendo que la investigación fue más hacia los procesos, pero que también hubo entrevistas y quería saber, por ejemplo, si en cuestión de género o de alguna cuestión de equidad hubo algún señalamiento, algún síntoma, algún número, por ejemplo, en la movilidad virtual, es decir, que personas que son normalmente subrepresentadas en la movilidad internacional hicieran, digamos, más movilidad en la parte virtual, o si en realidad eso no fue algo que se mostrara. Gracias. Sí. Oye, qué interesante. Otra vez, déjame la anoto. No, fíjate que en este caso no hicimos esa distinción por género en la investigación. Sí, sí me parece muy interesante que se haga algo al respecto. Lo que sí observamos de manera empírica y también de manera ya más formal es que por lo general las mujeres son las que hacen más movilidad virtual por su rol, ¿no? O sea, por su rol de madres, de esposas, de todo esto. Y de manera empírica les voy a platicar una experiencia, Abril, que quizá te pueda aclarar un poquito, pero sí es muy, muy interesante lo que comentas, ¿no? A mí también me tocó estudiar en esta modalidad virtual, parte de mi maestría, y al momento de hacer los créditos internacionales teníamos la opción de hacerlo virtual o físico. Y en mi caso, mi hija tenía 3 años y yo tenía 6 o 7 compañeras que también tenían hijos de esa edad, más o menos igual. Y hubo un momento en que empezamos a hacer movilidad física juntas y decir, nos vamos con los hijos y nos organizamos, ¿no? Mientras unas van a clase, otras se quedan al cuidado de los niños, que casi todos eran de la misma edad, y al revés, ¿no? Teníamos ese super plan. Al final no se pudo realizar por cuestiones administrativas, pero sí habíamos pensado en hacerlo de esa manera. Y lo hicimos virtual, todas hicimos nuestra movilidad virtual, pero sí consideramos efectivamente nuestro rol en ese momento. Entonces, nosotros no hicimos esa vertiente dentro de la investigación, pero es algo muy interesante de pensar. Y ahorita que me dices, yo les platicaba de otra investigación que hicimos en la MTA, de egresados que habían hecho movilidad virtual y arrasaban las mujeres, de los grupos focales no se les puedo decir un nombre por cada 10 mujeres, por ejemplo, que habían hecho movilidad virtual. Y ahorita o sea, lo voy pensando empíricamente, los compañeros que sí se habían ido en movilidad física eran hombres, que también tenían hijos, pero pues Son hombres. Solo son hombres. Sí. Sí, se podían ir por decirlo así. Por decirlo así. Sí. Entre comillas. Entonces, es muy interesante esto que comentas, Abby. Muchas gracias por la pregunta. No, nosotros no lo consideramos, pero empíricamente los datos son muy claros de ver. Gracias, Abril. Muchas gracias. Con gusto. Maestra Claudia, te escuchamos. Pues abonando lo que observa Abril, esta parte de los grupos que están subrepresentados, como ella lo expone, a mí me gustaría también poner sobre la mesa que tratemos de indagar no solo por los beneficios que ya habíamos tocado, el tema que los conocemos, sino qué tanto impacta a grupos como a las personas con discapacidad, qué tanto impacta o qué tanto lo utilizan, o digo, yo creo que sería una muy buena estrategia para las personas que estamos en ese grupo. Sí, Claudia, muy interesante. Sí, es una muy buena opción, o sea, es una oportunidad también. Y también lo importante sería precisamente que se gestionaran apoyos, ¿verdad? Para que se hiciera posible pues, esos procesos que posibilitaran la movilidad de grupos subrepresentados. Son vetas que se están abriendo, mira qué interesante, para poderlas abordar y investigar.
Sí. interesante. Podemos compartir una experiencia de un estudiante que tenemos en la maestría que quería hacer movilidad también y bueno, la movilidad virtual fue lo que se le facilitó Sí, por su claro. condición de discapacidad. Sí, Y, pero sigue teniendo esta inquietud de participar más allá de la oferta que pudiera encontrar en el país, ¿no? sí. Pero bueno, sí ha sido todo un tema y creo que merece la pena retomar también. Sí, poner el foco Poner el foco. en ese punto, sí, muy interesante. Sí, aquí está conectada la doctora Angélica Beatriz, ella fue mi directora de tesis y ella participó activamente en la investigación. Y también, doctora, si quiere responder a alguna pregunta, se lo agradecemos. Aquí lo quiero resaltar. Muchas gracias. Doctora Angélica, ¿algo que quieras retomar? Perdón, tenía el micrófono cerrado y no había, según yo estaba hablando y nada, no era posible. Pues nada, pues todas las respuestas pues las ha tenido Nancy y me siento muy orgullosa al escucharla nuevamente con exposición de su trabajo y me doy cuenta pues cómo ha crecido como persona, como profesional. Y bueno, pues este no es el foro, pero muchas felicidades, Nancy. Gracias, Y, doctora. y pues te acompaño en tu crecimiento, te acompaño en todo lo que tú me invites nuevamente. Y pues nada, mucho gusto en estar en este foro. Gracias, doctora. Tenemos bastante tarea, las líneas que están surgiendo de aquí. Bastante. Aquí estoy tomando notas sobre algunos aspectos, sobre todo que son muy actuales y Sí. sobre todo que pues tenemos la presión de realizarlas, ¿no? O sea, es necesario desarrollarlas. Esto que estás diciendo de la movilidad para las personas discapacitadas, el observar también el cómo han evolucionado todas estas trayectorias a través del tiempo y a ver qué es lo que está pasando con respecto a los estudios de género, a ver qué es lo que impulsa a los compañeros o a las compañeras a tomar por estas decisiones de movilidad. Y bueno, tenemos demasiada tarea que por lo pronto hemos encontrado que la pandemia nos favoreció en mucho en el crecimiento más rápido de lo que pensábamos que se podía haber desarrollado. Yo creo que gracias a eso pues ha crecido mucho esta oportunidad de la movilidad virtual y bueno, pues a seguir trabajando. Somos pioneros en esto y eso nos sentimos muy orgullosos como institución que somos de la Universidad de Guadalajara. Y pues nada, o sea, felicidades por tu evento, muy enriquecedor. Me encanta escuchar el interés y la participación de los compañeros y de las compañeras. Y pues que tengas un buen día. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya estamos cerrando. ¿Quieres hacer algún comentario final, Nancy? Pues nada más agradecerte, Paola, por la invitación, también al doctor Rafael que aquí estuvo con nosotros y que enriqueció mucho el diálogo, a todas las personas que nos están escuchando y sobre todo este aporte, yo creo que es muy interesante cómo colaborativamente vamos hablando de otros temas, ¿no? Yo decía al principio, este tema como muchos otros que tienen que ver con la tecnología y con la educación son vertiginosos, estamos hablando de cambios radicales de un año para otro, pero esto que se está aportando aquí da apertura y da pie para iniciar nuevas investigaciones o a darle seguimiento a este trabajo, que es la línea principal que me ha interesado siempre de la movilidad virtual. Y pues nada más, agradecerles a todos, también pues ponerme a disposición si hay algo más en lo que yo pueda aportar, si a alguien le interesa a las otras investigaciones que se hicieron, que una disculpa, no tengo todos los datos frescos, pero que están ahí, y los puedo compartir con mucho gusto. Gracias, Nancy, por tu tiempo generoso. Gracias. Y gracias a Abril, a la doctora Angélica, a la maestra Claudia,
Jorge Aguirre y a la maestra Paulina por haber estado con nosotros. Voy a detener a Rubén, que se fue, ¿cierto? Pero por aquí anduvo casi toda la sesión. Y bueno, pues voy a terminar la grabación y los invito a que se sumen en la próxima semana. Les estaremos enviando el martes la información correspondiente. Muchas gracias.